Esto no lo vamos a hacer caso hoy. Estáis. En Radio Intereconomía, 4 Upa. dedos de frente. En el que Ocio Isabel ¿Nos vemos los dos? hace juntos. Con Perfectamente. Ya, podemos empezar. Sí, por favor. ¿Ya está el play? Sí. Gracias. Uy, qué a tiempo, venimos aterrizando. Solemos comer tarde, entonces para mí ha sido un gusto que hoy pude degustar mis alimentos. Gusto degustar, sonó un poco a pleonasmo, con dos muy buenos amigos. Entonces la comida se hizo mucho más amena y exquisita. Muy feliz día. Hoy es jueves 26 de septiembre. Y déjenme contarles que en un día como hoy, pero de 1182, Juan, estamos hablando del siglo XII, nace San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardoni nace obviamente en Asís, actual Italia, y fallece en 1226. Él fue un religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una venerada personalidad en la Edad Media. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, como se le decía, acabó sin embargo trascendiendo su época para erigirse en un modelo totalmente atemporal. Fíjense qué interesante. Y su figura es valorada más allá incluso de las propias creencias, como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Todo un personaje, San Francisco de Asís, que al día de hoy sigue siendo siempre venerado y mencionado. Bueno, oyentes queridos, gracias por estar hoy aquí. Traigo una particular energía vital muy elevada, y esto es porque procuro, y creo que está sucediendo hoy más que nunca, que los programas tengan un matiz, como siempre he dicho, de trascendencia en nuestra conciencia, pero ¿saben también de qué? De esperanza. Yo creo que el ser humano sin esperanza amanecería por la inercia simple de que el sol salió, pero el saber que hay algo más que nos enriquece, que nos hace estar vivos, como la curiosidad, pues siempre es esperanzador. Y de ello vamos a hablar hoy. ¿Y qué hay más esperanzador que la salud? Quiero irme directamente al tópico atípico para después desenrollar la alfombra roja con mi gran invitado. Vámonos. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. Pues hoy voy a robarme una frase de quien escribió este libro y hoy me acompaña. Y quiero hablar de salir de la caja del pensamiento occidental. Esto no es una crítica a la medicina occidental, pero sí es enfatizar lo que es la medicina oriental. Muchas personas occidentales solemos tener extrañas ideas sobre la medicina oriental. Hay quienes la toman por una pócima milagrosa, como el producto de un pensamiento primitivo o acaso mágico. Si un paciente es curado mediante hierbas o, por ejemplo, acupuntura, solo ven dos posibles explicaciones. O bien la curación fue psicosomática, o bien fue mera casualidad, como el feliz resultado de pinchar aquí, pinchar allá, sin que el terapeuta o curandero supiera muy bien qué estaba haciendo. Suponen entonces que la ciencia y la medicina occidentales tienen la exclusiva posesión de la verdad y que todo el resto son supersticiones. Qué pena. Otros occidentales tienen opiniones más favorables de la medicina oriental, pero son igualmente equívocas. Muy a disgusto, y a veces con razón, con los productos de la ciencia y la cultura occidentales, suponen que el sistema oriental, porque se percibe como algo más antiguo, más espiritual y más holístico, es también más verdadero que la medicina occidental. Con esta actitud se corre el riesgo de convertir a la medicina oriental en un sistema de fe religiosa, cuando se trata de un sistema de conocimientos racionales. Ambas actitudes mistifican el tema, uno infravalorándolo con ignorancia y el otro situándolo en un pedestal, ambos equivocados. Así que esto representa un obstáculo para el conocimiento y esto es importante considerarlo. En realidad, la medicina oriental es un sistema de pensamiento y una práctica coherente e independiente que se ha desarrollado durante más de 2 milenios.
basado en textos antiguos, es el resultado de un proceso continuo de pensamiento crítico, así como de una amplia observación y experiencia. Es importante. Representa una completa formulación y reformulación de materiales que se lleva a cabo por prestigiosos practicantes orientales y teóricos. Sin embargo, está también enraizado, por qué no decirlo, en la filosofía, la lógica y los hábitos de una civilización extraña a la nuestra. Por ello ha desarrollado su propia percepción del cuerpo, la salud y la enfermedad. Si lo digo yo, pues es porque soy creyente de ello, pero no creyente a ciegas. Primero doy fe en mi cuerpo de lo que he vivido y quiero ser muy enfática, queridos oyentes, que esto no excluye de ninguna manera a la medicina occidental. El día que comprendamos que es complementario, entonces sí se abrirán puertas inimaginables en el mundo de la salud. Bueno, ya no quieren escucharme a mí, ya lo sé, sino a mi gran invitado de honor. Y cuando digo gran es en toda la extensión de la palabra, porque es grande. Grande físicamente, grande de corazón y grande por lo que está haciendo. Vámonos directamente a mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Conozcamos a alguien verdaderamente interesante. Y tan interesante que nos van a faltar horas para poder dialogar con él y poder sacarle todo el juguito. Decimos en México, te quisiera sacar el zumo completo y poderte aprovechar, pero trataré de optimizar esta hora para que le conozcan y para disipar tantas y tantas inquietudes y sobre todo para volver a alimentar con bases lo que acabo de mencionar hace rato, la esperanza. Hay caminos para la salud, para erradicar dolencias y vamos a conocer a Juan Han, acupuntor y terapeuta manual formado en múltiples técnicas naturales, que se ha especializado en acupuntura, desarrollando un estilo que combina diversas técnicas acupunturales. Vayan tomando nota, porque hoy vamos a estar pinchando mucho, a partir de una sinergia entre las corrientes clásicas y las teorías más vanguardistas de la acupuntura. Juan Han está graduado en enfermería y ha cursado estudios universitarios de posgrado en urgencias extrahospitalarias, cuidados críticos, quirófano y reanimación. Se ha formado y ha trabajado en España, Alemania, Reino Unido, Italia, Grecia, Israel, China, India, Vietnam, Nepal, Tailandia y Japón. Aquí en este listado como que me faltó México, pero ya espero algún día tenerte por allá. Mi querido Juan, bienvenido. Muy buenas tardes, Mone. Un placer estar aquí contigo. Y para mí un placer sacarte todo el provecho y estar aquí también. Gracias por hacer de esta hora, porque estoy segura que será una hora provechosa y que no sé si tengamos teléfonos abiertos, creo que sí. Vamos a ver si nos da tiempo para que la gente pueda hacerte preguntas o bien tratemos tú y yo de la manera más clara posible, como en un ABC, mi querido Juan, de explicar lo que hoy traigo aquí en mis manos. A ver, para quienes nos ven en Facebook Live, yo soy de las acreedoras a este libro maravilloso, que es una traducción al español, es Ginsa, Cráneo, Puntura de Yamamoto. El escritor, el autor, Juan Han, de Mandala Ediciones. Repito, Ginsa, Y-N-S-A, Cranopuntura de Yamamoto. Ay, Mone, pero ¿de qué estás hablando? Qué cosas tan difíciles de comprender. Nada más fácil que nuestro sano cuerpo y nuestros hemisferios. Juan, primero que todo, muchas gracias otra vez por estar aquí. Cuando digo Ginsa, es Yamamoto New Scalp Acupuncture, para que la gente lo comprenda. Correcto. Que es el cuero cabelludo, simplemente la acupuntura por el cuero cabelludo de Yamamoto. Sí, esto es, sí. Para decirlo de una manera muy hispanizada. Sí, correcto. ¿Qué es, así, en palabras muy simples, muy cotidianas, qué es la craniopuntura? Y sobre todo la de Yamamoto, ¿qué es la Ginsa? Bueno, pues la Ginsa es un completo sistema de valoración, diagnóstico y tratamiento acupuntural, ¿no?, que desarrolló a lo largo de casi medio siglo el médico japonés Toshikatsu Yamamoto. De cariño, Toshi. De cariño, Toshi, sí. Ya leí que se le puede decir Toshi, yo como si fuera mi gran Toshi. Muy bien. ¿Y tú lo conoces personalmente? Pues sí, yo he tenido el gusto de estar en Japón con él, en su hospital en Nichinan,
en su clínica de rehabilitación de Miyazaki. Y bueno, pues la vida a veces te regala ocasiones, ¿no? Y esta estancia en Japón con Toshi, con el doctor Yamamoto, pues ha sido uno de los eventos que más ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida, me gusta. Eso significa que no se ha quedado solamente en el terreno de la craniopuntura, sino ha hecho alguna apertura en Juan. ¿Hay una manera de ver la vida diferente? Bueno, como has dicho antes, yo soy enfermero, soy profesional sanitario, soy acupuntor. Creo que para realizar bien este trabajo, pues hay que cumplir una serie de características. Una de ellas es la empatía, el estudio, pero quizá la más importante es el amor por lo que uno hace y el amor por los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, este sentimiento que yo siempre he tenido, pues el doctor Yamamoto lo vive multiplicado por 100. Sí. Y claro, Estuve leyendo de su vida. sí, es impresionante, es impresionante. Y tiene 90... Pues está a punto de cumplir, en diciembre cumplirá 90 años. Sí. Ahora ya está muy mayor, ya solo ve 60 pacientes diarios. Nada más. Solo. Ay, bueno, pues está bien que descanse y se relaje. 90, ¿cuántos? 60. 60 Está pacientes bien. con 90 años, Muy sí, bien. sí. Un relax, yo estoy de acuerdo. 60 al día, faltaba Porque más. antes él veía 200 pacientes diarios que venían a verle de todo el mundo. ¿Y qué tiempo da para eso? 200 pacientes diarios. Él entraba, hacía alguna Sí, bueno, función y salía y entraba. claro, él lógicamente pues tiene un equipo grande a su alrededor en cuanto a la recepción, la atención de los pacientes, historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, él puede dedicar un poquito de tiempo, pero es un hombre tremendamente trabajador. Yo estuve en el 2017 con él en Japón y las jornadas eran agotadoras. Tú decías, ¿a qué hora este señor se agota de 88 años? Sí, tal cual. Yo había momentos que yo le miraba y digo, pero este hombre es sobrehumano, no se cansa nunca, ¿no? Lo pellizcaste para ver si realmente era, porque había que hacerle una punción. A ver si... Oye, quiero hacerte una pregunta antes de continuar hablando del doctor Yamamoto. Tú mencionaste entre los conceptos básicos de lo que es la craniopuntura, Ginza, diagnóstico. Sí. Y yo quiero que eso se comprenda, porque me interesa mucho que los oyentes que hoy tenemos presten atención, porque cuando decimos diagnóstico, no sé si baje un poco la emoción de decir, uy, entonces a lo mejor no palia, no compone, no quita. Y yo creo que desde el diagnóstico, precisamente, es una observación de causa para llegar al efecto. Por tanto, podemos considerar a priori, y para que todos los oyentes que hoy están, que a lo mejor han sido muy occidentalizados en términos de salud y hoy están abriendo su conciencia y expandiendo sus horizontes, puedan sentir que es un camino alternativo o complementario a algo que no han podido mitigar una dolencia, y que quizá a través de la craniopuntura de Yamamoto puedan, para no sentir que solamente es, bueno, me van a diagnosticar, bueno, nada más me van a quitar el dolorcito. Podría irse también a erradicar. Mira, antes de contestar directamente a tu pregunta, me gustaría hacer un matiz, con tu permiso. Por favor. Y es que la craniopuntura, la Ginza, la craniopuntura de Yamamoto, al igual que cualquier otra acupuntura, es una terapia o terapia natural, es una terapia complementaria, que nunca sustituye ningún diagnóstico, tratamiento médico, farmacológico o quirúrgico. Es decir, que en temas de salud yo considero que siempre es mucho mejor sumar que restar. Claro. Y de ahí este enfoque tan integrativo, ¿de acuerdo? Y con respecto al diagnóstico, nosotros hacemos un diagnóstico acupuntural. Es decir, se valora... Ya no solo si alguien viene con un dolor de brazo, pues no solo se valora el brazo, se valora porque las personas no son solo un brazo. Las personas son emociones, son condiciones sociales, familiares, laborales, económicas, ¿no? Y el dolor es un fenómeno tan complejo, y las dolencias en general, ¿no? Tan multicausal, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a diagnóstico, pues a veces yo estoy una hora y media con un paciente porque necesito conocer muy bien a quién tengo delante. Traje a la medida. Una misma enfermedad no significa una misma causa. Correcto. Sí, se ve al paciente, no a la enfermedad. Claro, efectivamente. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, ¿no?
Y dentro de la Ginsa, bueno, hay diferentes recursos diagnósticos, ¿no? Utilizamos el cuello, el abdomen, el brazo en acupuntura. Sí, también hay diagnósticos en la zona lumbar, hay diagnósticos también en miembros superiores, miembros inferiores. En la acupuntura tradicional, que es también complementaria con la craniopuntura de Yamamoto, tenemos otros recursos como son la lengua, el pulso. Sí, me imagino. Sí, los ojos y bueno, pues sobre todo lo que nos cuenta el paciente, ¿no? Eso es muy importante y te debes de volver ya todo un sociólogo para poder comprender qué hay allí. Y quiero hacer alusión a una mención que tú haces en el libro, hablando precisamente, y qué bueno que seas enfático en que es complementario. Si hay una tumoración y hay que extirparla, se extirpa. Si hay que hacer una quimioterapia, se hace. Si hay que hacer una cirugía, una fractura, evidentemente, se tiene que tratar. Es que eso es sentido común. Pero cuando tú hablas de esta combinación, de esta manera de complementarse, narras de la sorpresa grata que te llevas en un hospital en Hong Kong, donde ves que están ambas medicinas interactuando. Claro, durante un tiempo de mi vida, durante una época de mi vida, yo fui mucho a China y al sudeste asiático a hacer repatriaciones en aeroambulancias y tuve la suerte de conocer muchos hospitales. Y me llamó poderosamente la atención cómo convivían en un mismo edificio el servicio de traumatología, de cardiología, de reumatología, etcétera, con el servicio de medicina tradicional china. Es que eso es. Ahí está la diversidad, la inclusión, la alianza. Qué maravilla. Tenemos que hablar de este tema más a fondo. Para que sepamos que es un recurso que tenemos a mano y que no estamos de ninguna manera omitiendo o subestimando los lineamientos del médico que llamamos alópata. Por tanto, ¿qué les parece si vamos a la única pausa comercial que tiene este programa? Y por cierto, necesaria, siempre lo he de decir, con gratitud a nuestros queridos patrocinadores. Y volvemos, no se nos vayan, estamos hablando de craniopuntura y Yamamoto con Juan Han. Ya volvemos. No lo paro, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Ya veo que sí se está transmitiendo. Muy bien. Y sobre todo hacer énfasis, como siempre. Es además de, no es en vez de. Muy bien, Mole, gracias. Ay, no, gracias a ustedes Un trabajito. y por dar esperanza, porque necesitamos Claro. inculcar que hay más. Claro, más. claro. Había una frase por ahí preciosa que decía algo así No como... sé si se escucha bien el. Perdón. Ah, que Sí, estamos... sí. Ah, ok. No. Que decía, un día perdí todo y cuando me di cuenta que tenía la esperanza, me di cuenta de que aún tenía todo. ¿no? Ahí está. Claro, ¿Eh? es así. Ahí está. Con esa tenemos todo otra vez. Claro. No hay forma de Claro. no despertar al otro día. Eso es lo que nos mantiene. Siempre hay la esperanza. Lo que no supe si subí el volumen, ya preguntaremos a nuestros. Como el programa apenas está tomando. Estamos arrancando, siempre pasa así. Si alguien después nos avisa, pero tú sientes que está. Ahora mismo hay 4, 6 personas aquí conectadas. 6, Bueno, vale. me gusta, pero ahora quiero. Lo que no sé, espero que no se vaya a cortar. Bueno, quiero pensar que no. Lo voy a acercar un poco por si el audio llegara a. Ahí estás. Uy, qué bien. Muy bien. Y al rato además tendrás un montón de seguidores de México que ya van despertando y van con De el mi México lindo y querido. México lindo y querido. Y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad. Es que este programa es así siempre, ahora en vivo, pero la verdad es que en Facebook Live empieza después la gente a comentar, por tanto te voy a pedir que después nos hagas el enorme favor de disipar dudas para quienes seguramente te dejarán preguntas. Encantadísimo. Los domingos. ¿Te gusta el nuevo escenario de Intereconomía? Me gusta el nuevo escenario, sí, mucho. Fíjate que no había ventanas en el anterior y la verdad es que este es mucho más ameno. Se agradece, Se agradece hay otra la luz. energía, Mone. Sí, a mí también me gusta. En ese sentido, se siente muy profesional el asunto. Sí, señora. Así como para hablar a una acupuntora y pedirle que cierre la cabina para mí sola. Así me siento yo, con este nuevo escenario. La cabina, el centro. La ciudad entera, el La ciudad municipio. entera, por favor, porque voy a pasar yo la de 2 patas de gato. Gracias.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez. Ay. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la Muy bien. inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión No cabe gratuitos duda que tenemos para que a veces todo volver a los básicos. Entre Mi separador de libros, o sea, yo necesito... y entonces, Lo he visto y he abierto los unos ojos. cartoncitos que fui a cortar porque dijiste, me gusta, esto me gusta. Y Me entonces encantó. el post-it, ya sabes. Cuatro dedos de frente. Con Molly Hill. Ya estamos de vuelta, mis queridos oyentes. ¿A poco no se va como agua? Bueno, a veces cuando estamos esperando ya algo con añoranza, pues sí se nos hace un poco más largo. Estamos conversando con Juan Han, especialista en acupuntura y además en muchas terapias naturales. La palabra natural, no me digan que no, da paz, reconforta. Lo natural vuelve a nosotros porque nosotros somos así, somos naturaleza y tenemos que volver a ello. Pero para quienes están conectando, para quienes no escucharon la primera parte, es importante el énfasis de que es complementario. Yo tengo que repetirlo 1 y 1000 veces porque es verdad que desde pequeña he acudido a la medicina oriental y a la homeopatía, y lo digo así con mucho orgullo, pero definitivamente cuando se ha tenido que hacer una intervención, se ha intervenido, y doy gracias a los médicos occidentales o medicina moderna, como quieran llamarle, que han estado allí para salvaguardar nuestra salud. Juan, y yo quisiera también, así como a manera de cotilla, que me cuentes cómo es que tú llegas directamente con el doctor Yamamoto, con Toshi. Y te pregunto esto porque es una eminencia. He estado leyendo su biografía y digo, este señorón de 90 años va a dejar huella. Y yo creo que, bueno, muchas veces lo póstumo a veces hace más honra a la persona. Entonces esperemos tenerlo muchos años más, pero yo creo que va a sonar más y más, porque creo que el occidente se está llenando cada vez más de, y lo podemos ver bueno, aquí está Yoli Dorado, mi querida acupuntora, de acupuntura para la salud. Está cada vez más la gente abriendo su conciencia. Hay un despertar masivo, y lo sabemos, en todos ámbitos, en la alimentación, en la filosofía de vida, en el ejercicio, en lo que leemos, y nos damos cuenta que somos holísticos, que somos un todo. Y por tanto, yo quiero preguntarte, ¿cómo llegas a un hombre de este calibre? ¿Tú lo buscaste? Sí, yo lo busqué. Yo llevaba ya unos años practicando esta técnica en mi consulta. Sí. Y un día, pues... Estás muy alto, entonces voy a subir el Sí, micrófono. gracias. Un día, no sé cuál es la razón, pero decidí que quería ir a Japón con él. Y No bueno, sabes cuál es la razón, pero ya has estudiado algo de la cráneo. No, yo llevaba ya años trabajando con ella. Pero sin conocerle. Sin conocerle, efectivamente. Yo me había formado en diferentes cursos con craniopuntura de Yamamoto, pero no le conocía él personalmente, ¿no? Y bueno, pues no sé exactamente qué clic tuvo lugar en mi cabeza, ¿no? Pero pues sentí la necesidad de ir a verle, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con ellos. Fueron unos contactos que llevaron mucho tiempo, porque él organizaba un seminario al año, al cual acudían pues fisioterapeutas, neurólogos, anestesistas, un número muy reducido, inferior a 20 de todo el mundo. Pero de la medicina occidental. De la medicina occidental y de la medicina oriental. Es que en realidad yo no creo en esta separación, ¿no? Tanto, y etiquetas. Claro, en etiquetas. Yo lo que creo es en el paciente. Tenemos una persona que sufre y a la cual hay que ayudar. Y cuantas más herramientas tengamos, pues siempre muchísimo mejor, ¿no? O sea que en este caso sí aplica aquello de que el fin justifica los medios. No en todo, pero ahí el fin justifica los medios. ¿Qué es lo importante? La sanación, la salud de esta persona. Claro. Y si hemos de trabajar tú y yo en conjunto, vamos a meter Claro, mano. muchas veces se discute, ¿no? ¿Quién es más importante a la hora de tratar un paciente? ¿El médico, el enfermero, el fisioterapeuta, el acupuntor?
Pues en realidad somos todos importantes, pero el más importante de todos es el paciente. Claro. Todo lo que hacemos es por y para el paciente, ¿no? Él levantando la mano, oigan, se olvidan de mí, Claro. gracias por su democracia, pero falto yo. Efectivamente, esto es así, ¿no? Y cada paciente es un mundo, ¿no? De hecho, cada paciente es un mundo incluso de una sesión a otra. Y claro, no podemos, por eso los protocolos hospitalarios, que a veces, bueno, pues tienen su sentido y tal, pero claro, no podemos aplicar a todas las personas, a todos los pacientes, el mismo tratamiento, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y esa es precisamente la magia de la acupuntura, que hay que hacer un diagnóstico en cada sesión y hacer una combinación personalizada de puntos en función de las necesidades de cada paciente en cada momento. Por supuesto. Quiero entrar en materia de entendimiento de la craniapuntura porque creo que ya nuestros oyentes, gracias a que hemos tenido previos programas de acupuntura, quiero diferenciar claramente que sigue siendo acupuntura, se sigue haciendo punción, hay tratamiento con agujas, pero en el cráneo, en el cuero cabelludo principalmente, con el yin y el yang, según comprendo. Correcto, sí, ya eres bien. casi una experta. No, ¿qué tal? Pero bueno, es que es el mismo cuerpo trasladado a nuestra cabeza. Y quisiera comprender o quisiera que las personas comprendieran si es en vez de la acupuntura, además, o cómo podemos comprender la craniopuntura, porque hoy mismo que comenté con una chica en la mañana de acupuntura, precisamente porque me vio que mi acupuntora consentida, Yoli Dorado, me puso aquí en la parte auriculoterapia, ¿se llama? Auriculoterapia, Traigo aquí sí. mis semillitas, ¿verdad? Para paliar un poco esos efectos tan fuertes o causas, no sé, que sean del apetito que a veces siento así voraz. Y entonces me dice, ¿traes acupuntura? Ay, ¿no te duele? Y tenemos esa fijación de dolor. Yo digo, dolor es el que te tienes que quitar. Claro. Y por tanto está esto. Entonces, ayúdanos a desmitificar y a entender qué es la craniopuntura como una alternativa más y que la gente no se confunda o no nos confundamos con acupuntura y craniopuntura. ¿Cómo la debemos comprender? Bueno, pues existen muchos tipos de craniopuntura. En este caso estamos hablando de la Jinsa, craniopuntura de Yamamoto. También hay una craniopuntura china, mucho más basada en la neuroanatomía. Existen muchas clases de acupuntura. Existe la acupuntura de Richard Tang, existe la acupuntura del maestro Tung. ¿Todos ellos? No, en el cuerpo, con algunos puntos en la cabeza. Pero la craniopuntura de Yamamoto, efectivamente, como su nombre dice, tiene localizados un 90% de los puntos en la cabeza, en el cráneo, y bueno, pues un 10% aproximadamente en el resto del cuerpo. Las agujas son tremendamente finas, son como un pelo, ¿vale? O sea, la gente ya cuando lo prueba pues pierde el miedo, ¿no? Porque piensan que son como agujas de inyectar intramusculares, de inyectar medicación. Pues no, son agujas muy, muy finitas. Yo ni las siento. Claro, la mayoría de las veces ni se sienten, ¿no? Tú cuando le pones una aguja a un paciente dices, pero ya me has pinchado, ¿no? La mayoría de las veces, no siempre. Y son agujas, bueno, hay que insistir que son agujas estériles, de un solo uso, Y bueno, pues la craniopuntura es absolutamente compatible con cualquier terapia, tanto de acupuntura como manual, como médica. Va muy en la línea de lo que decía antes, ¿no? De sumar recursos, de poner recursos en esa caja de herramientas que tiene como finalidad pues ayudar a nuestro paciente. Qué bueno que lo mencionas y hoy, lejos de... Yo había como pensado en distintos enfoques para tener esta entrevista contigo e insisto, sacarte el mayor provecho. Y no quiero llevarlo desde el enfoque muy técnico para invitarles a que sean cranioacupuntores o craniopuntores, aunque pueden serlo y daremos datos al final, sino como pacientes, porque si no nos vamos a confundir. A ver, pero ¿cómo? Y los hemisferios. Yo quiero más bien, de una manera muy básica y objetiva, que todos se vean identificados con la craniopuntura como algo del día a día y que una dolencia, una lumbalgia o una migraña puede ser tratada con ello. Por tanto, principalmente, ¿qué tipo de dolencias son las tratadas por la craniopuntura? O a lo mejor me dices todas. Pues todas. Tengo que contestarte que todas. Todos los pacientes pueden ser tratados con craniopuntura y con acupuntura, básicamente porque los efectos secundarios son nulos o mínimos.
Sí. Es decir, el probar con acupuntura merece la pena. Creo que es un esfuerzo que siempre debería de hacerse. Sí. Yo, desde luego, en mi consulta lo que más trato pues es patología del dolor. Sí. Dolor de todo tipo, crónico, agudo, como mencionabas antes, lumbalgias, cervicalgias, migrañas, Sí. dolor posquirúrgico, postraumático, neuropático, Tinnitus, el gota, famoso- sí, también alteraciones auditivas como el tinnitus, ¿no? Para el cual, Tinnitus, pues, ujú. bueno, o tinnitus, para el cual nuestra medicina no tiene ninguna explicación, ¿no? Claro. Sin embargo, la medicina china, pues sí. Y nuestra medicina pues tiene muy pocos recursos terapéuticos. Sin embargo, la craniopuntura de Yamamoto pues sí es una herramienta muy eficaz en un porcentaje muy alto para tratar esta dolencia, ¿no? Y entonces, dicho esto, aquí es donde debo replantearte la pregunta. Si yo llego y tú eres acupuntor y también craniopuntor y tengo, ojalá que nunca, por supuesto, no me gusta darlo por hecho, pero una persona tiene determinada dolencia, ¿cómo determinas cuál de las dos, de los dos caminos será viable en ese momento? Pues mira, esto es muy difícil de explicar porque depende de cada persona. Me puedo imaginar. Mira, imagínate que un fontanero llega a tu casa con un destornillador. Bueno, pues podrá hacer una serie limitada de trabajos, pero ahora imagínate que trae 2 cajas de herramientas. Pues lo más probable es que pueda solucionar muchísimo más problemas. Claro. Yo con la craniopuntura personalmente la utilizo en un 90 y mucho % de los pacientes. Wow. Es una herramienta con la que yo me he identificado mucho, pero yo tengo más, claro. También utilizo electroacupuntura, utilizo láser, Acutapping. utilizo acutapping mucho, utilizo, claro, acupuntura clásica, perdón. O sea, que traes una caja de herramientas impresionante y arreglas la casa completa. Bueno, lo intento. Claro, es que no están peleados unos con otros, pero claro, como para muchos de nosotros es nueva la craniopuntura como término, entonces es menester mencionar que también está ahí, muy al alcance de la mano. En cuanto a efectividad, ambas tienen el mismo impacto. Si llega una persona, claro, me dirás, Mone, es tan ambiguo como decirme el color del pelo. Hombre, que llega con una migraña que tiene miles, millones, yo creo que de causas, es como una huella dactilar, pero en esa particular persona, la migraña, tú notas, puede ser que tú notes que a través de la craniopuntura será más rápido y efectivo por las causas que le preceden. Es decir, que la craniopuntura en ese momento va a ser más efectiva. Lo que quiero es señalar que no se confunda la gente, que también existe este camino y que en muchas ocasiones porque el impacto es más rápido. Claro, mira, la craniopuntura lo que tiene es que tiene unos efectos muy rápidos. De todas las acupunturas que yo conozco, ¿Sí? es la que tiene unos efectos a más corto plazo. Okay. ¿Vale? Me gusta. A más corto plazo y menor tratamiento. O sea, yo te voy a ver un número de veces, quizá no tantas, y que es mucho más rápido el efecto que voy a sentir. Claro, en realidad el objetivo que tenemos es que el paciente encuentre sus resultados en el menor número de sesiones posibles. ¿Has tenido casos en donde ha llegado alguien con una dolencia impresionante y sale sin ella? Sí, muchas veces. Muchas veces. Con mucha frecuencia, Y sí. me sonríes, me encanta. Esa es una manera de decir, sí, Mone, y mi mejor cheque es verlo irse contento, ¿no? Sí, evidentemente no en el 100% de los casos, porque no existe ninguna terapia, no existe nada que cure al 100% de las personas, al 100% de los pacientes, pero en un porcentaje muy alto sí. Y lógicamente, pues ese es el mejor premio que tengo, ¿no? Que alguien y por esto trato tanto el dolor, ¿no? Porque es una patología, es una dolencia que es muy inhabilitante. Sí. Las personas que tienen dolor no disfrutan de su comida favorita, no disfrutan de su película favorita, de su están música. cargando... Claro, y no viven, o viven peor, su calidad de vida está muy deteriorada, y no solo ellos, sino también todas las personas que les rodean, ¿no? Y entonces por eso la satisfacción es tan grande, ¿no? El que alguien que venga a la consulta pues con un dolor muy inhabilitante salga de la consulta con un nivel de dolor mucho más bajo, o al cabo del día, de los 2 días, sí, ese nivel del dolor baje. Qué maravilla. Voy a citar otro ejemplo aislado y sé que puedo caer en ambigüedades, pero una persona que llega con una parálisis facial, o media cara paralizada,
tú has tratado casos así. Sí, sí, sí. De hecho, otra de las aplicaciones donde yo utilizo la Ginsa craniopuntura de Yamamoto son las patologías neurológicas. Y hay muchos pacientes pues, con secuelas post-ictus, parálisis facial, paraplegia, hemiplegia, esclerosis múltiple. Leí lo de la esclerosis múltiple y me tiene fascinada. Y la artritis reumatoide también. Claro. Me traje aquí una gráfica de cómo trata, no rivalizando. Oyentes queridos, ya dije que yo también hago uso de la medicina, ojalá que nunca ya, pero occidental y moderna, me refiero que nunca haga uso de la medicina, que siempre esté sana, pero cómo se trata, ¿no? Entonces voy a hacer esta analogía. Por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune inflamatoria que causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. La cito solamente como un ejemplo, porque Juan, como ya vimos, tratan el todo y cualquier dolencia hay que acudir, porque ahí está un recurso y además a la mano y asequible y bueno, por todos lados, no tiene efectos secundarios. Pero, por ejemplo, ¿cómo se trata en la medicina tradicional china? Me traje esta gráfica porque me encantó. Las causas en el lado de la medicina tradicional china la oriental y la medicina occidental, ¿no? Entonces, para la causa, para que tengan un ejemplo, en la tradicional china es un bloqueo en los flujos del chi y de sangre en las vías del cuerpo. Viento, frío y humedad penetran en el cuerpo. Ya me dices tú, ¿eh? Y en los músculos y articulaciones. Hay diversas formas de artritis dependiendo de la exposición al viento, frío, humedad o calor. ¿Cómo se trataría en la medicina occidental? Las causas, diría un médico occidental. El sistema inmune se vuelve contra sí mismo y comienza a atacar los tejidos que están al lado de las articulaciones. Punto. No estoy haciendo una crítica de esto, pero es para que se vea que es genérico. Una artritis reumatoide es genérica, cuando en realidad en el lado oriental hay diversos elementos y factores. Por tanto, sé que mis preguntas para ti deben ser complejas porque, Mone, no te puedo decir exactamente si la persona llegó con migraña, cómo tratarla. Te estoy como secundando el que es difícil diagnosticar a priori si la persona no está frente a ti. Por tanto, Juan, mi siguiente pregunta es, ¿a niños? ¿Tú tratas niños? Sí, sí, con mucha frecuencia. Qué bonito. Valientes, claro. Mis niños, qué bueno. Sí, sí, sí. A mí me encanta trabajar con niños, tanto en mi faceta de enfermero como en mi faceta de acupuntor. Tienes una cara de bueno, que bueno, yo creo que los niños se sienten contentos contigo. Y cuando tratas con un niño en tu faceta de acupuntor, déjame preguntarte, porque el mío ya fue al acupuntor y dijo, a mí que no me pinchen, porque la palabra aguja obviamente le hizo salir corriendo. Pero dicho esto, como tú necesitas conocer holísticamente a la persona y el lenguaje de un niño evidentemente es distinto, todavía no sabe expresar, y si uno mismo, ¿no? A mí me pasa que a veces es que no sé expresar, alguna vez que se tenía adormecido el cuerpo, dice, no puedo explicar porque está como por dentro, entonces por mucho que lo quiera describir me cuesta mucho trabajo. Ahora no me imagino en un niño cuyo lenguaje todavía tiene más limitaciones, aunque es maravillosa su imaginación, pero no lo sabe expresar. ¿Cómo puedes llegar? Pues mira, ahí... observación. Claro, por un lado observamos y por otro lado los niños son muy naturales. Sí, siempre, no tienen filtro. Claro, siempre van a decir lo que piensan y lo que sienten. Ya cuando crecemos esta circunstancia cambia, pero... Nos ponemos capitas. Claro, claro, y efectivamente, pues tenemos capas, pero si tuviera que destacar algo en mi trato con niños, sería que yo con los niños siempre negocio. Es decir, yo les pregunto cuántas agujas me va a dejar ponerles. Y una vez que se ha negociado, hay que cumplirlo. Es decir, a los niños hay que decirles siempre... No valen las trampas. Hay que decirles siempre la verdad. Porque a un niño lo engañas una vez, dos no. No lo vuelves a traicionar. Claro. Entonces, yo prefiero en una sesión poner 1, 2, 3 agujas, aunque crea que hagan falta 5. Quizá el tratamiento se dilate un poco en el tiempo. Pero pianito. Claro. Con sensatez. Con sensatez y sobre todo haciendo que el niño, claro, depende de la edad, ¿no? Porque ya un niño de 12, de 14 años es otra cosa, pero que lo vea como un juego, que lo vea como algo agradable y sobre todo anteponiendo la honradez. Qué bueno. Y entonces negocias con ellos y después, pues qué valiente. Y ya después se dan cuenta que, ¿cómo? Ya me pusiste el pinchazo, ya me hiciste la punción, claro. Y ni cuenta se dan. Y ni cuenta se dan. Claro. Y has frenado, voy a hacer una pregunta así muy, muy vana nuevamente, pero por ejemplo, alguien que llega con un tema intestinal. Quiero citar estos ejemplos porque las personas nos movemos a base de los ejemplos. Entonces, tenemos un tema intestinal, alguna, no sé, de digestión, de diarreas,
y me imagino ya aquí a Yoli imaginando, calor, o no sé qué tanto diría, porque la conozco, humedad, calor, tal, bueno. ¿Puede tratarse, Juan, con acupuntura? Perfectamente. De hecho, hay muchos pacientes que vienen con problemas gastrointestinales. Con mucha frecuencia, el paciente que tiene problemas gastrointestinales también tiene problemas emocionales. Y es muy curioso que este tipo de pacientes, cuando mejora un aspecto, mejora el otro también. Es decir, tratamos las dos cosas. Y lo más lindo es, para que las personas se sientan muy cómodas, que ese tratamiento emocional no va a ser psicológico, también va a ser con funciones, porque también las emociones pueden ser tratadas con acupuntura. Claro, de hecho no te tienes que sentar a acariciar, no, échale ganas. No. La acupuntura lo que tiene es este enfoque precisamente tan holístico que tú mencionas. Nosotros, claro, cuando hacemos una primera entrevista, una historia clínica, valoramos un montón de aspectos del paciente. Hacemos estos diagnósticos que ya te cuento, como la lengua, el pulso, los diagnósticos de Ginsa, craneopuntura de Yamamoto, de cuello, brazo, abdomen, etcétera, etcétera. También a mí me gusta pedirles a los pacientes que traigan analíticas, pruebas de imagen. Sí, sí te sirven, ¿no? Sí, claro, es muy útil, ¿no? Cualquier tipo de informe médico, todo lo que se pueda aportar a la historia clínica suma, ¿no? Y luego, perdón que te interrumpa, No, pero no por supuesto... nada, es tu micrófono. No. Y por supuesto el aspecto emocional, ¿no? Esto vamos, no... que las emociones intervienen en las patologías no es una cuestión de luces azules, ni de... En fin, o sea, hoy sabemos que por analíticas en sangre que cuando nosotros estamos tristes, Sí. nuestro sistema inmunitario se deprime. Sí, totalmente. Y nuestros niveles de cortisol suben. Y cuando nosotros estamos alegres, nuestros niveles de serotonina en sangre suben. Las endorfinas, Claro, todo lo que... claro. Y eso es científico, para que no Claro. haya de, ya comenzaron con que son psicosomáticas, pues sí lo son, porque tú me has dicho ahora, bueno, cuando hay temas de estómago, temas de intestinos, normalmente son emociones, perdón, que no casi en todo son emociones. Mira, Me estoy metiendo muy fuerte. no, pero es el pensamiento, la filosofía oriental, como escribo en mi libro, pues desde hace miles de años piensa que todo está relacionado con todo. Así es. Y en el cuerpo esto es así. Y esto es un pensamiento muy del doctor Yamamoto. Esto le ha llevado a unir y a encontrar unos nexos, unas somatotopías, unos hologramas, unos microsistemas, llámalo como quieras, Sí. entre las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Es cuando comentas de la observación que él hace de la araña que está en la telaraña. Claro. Coméntalo, me encanta eso, es una muy buena analogía, ¿no? Sí. Él en realidad un día dice que iba paseando por el campo tras una tarde de lluvia y vio una tela de araña. Y pensó que si esas relaciones, esos nexos que hay en esa tela de araña, también existen en el cuerpo. Y de hecho eso le llevó a él a desarrollar una de las somatotopías que son los pares craneales, ¿no? Wow. Pero fíjate, Mone, que este pensamiento tan oriental es el mismo que hoy de alguna manera postula la física cuántica. Cierto. Y la física cuántica nos habla de que todo está relacionado con todo, ¿no? Es más, tú tocas un tema que ni siquiera, un concepto que no es holístico, sino ya micro, como dices, vas más allá de lo holístico, todavía es un universo que está completamente interrelacionado. Y yo creo que todos coincidimos con ello, pero nos cuesta digerirlo en concepto. Pero el día a día lo llevamos a la práctica y nos damos cuenta que... ay, estás como nerviosa, es que no dormiste bien. Bueno, pues todo tiene una causa, un efecto, y además podrá punzarme el ojo, pero no significa que en el ojo está la punzación, y que a lo mejor es falta de sueño. Yo creo que todos lo tenemos, pero cuando ya hablamos de lo holístico, no. Claro. No, ya lo rechazamos. Pero si nos ponemos sensatos y somos consistentes con nuestras observaciones del día a día, nos daremos cuenta que todos estamos en ese canal. Y que ahora que yo le menciono, se siente otra energía porque hay luz. Bueno, yo te aseguro que energéticamente en este estudio, si pudiéramos medir lo que se puede medir, las ondas son distintas porque tenemos luz solar. Claro. Y lo mismo sucede con un cuerpo humano.
Claro que en un cuerpo humano hay energía, pero de nuevo te digo que esto no es una afirmación que tenga que ver con una luz Esotérica. azul, ni con extraterrestres, ni nada No. de esto. Nosotros cuando hacemos un electrocardiograma, un electroencefalograma, un electromiograma, estamos midiendo milivoltios. Esto es biofísica pura. Claro. En el cuerpo hay energía y que recorre unos caminos, ¿no? Y fíjate en el cerebro, ¿no? La energía que hay, ¿no? Y una vez que una persona muere, esa energía ya no está. Efectivamente. Ese electroencefalograma es plano, Ya ¿no? se fue, claro. Y no es esotérico, es No, no, físico, es científico, es probado, es tangible. Y eso te agradezco que hagas mención para quienes huyen de todo ello. Vuelvo a esa pregunta, pero es que yo quiero comprender con tantos sistemas de acupuntura. Juan, encontraste algo en la craniacupuntura. Yo te he estado siguiendo, te veo en tus redes sociales, en tu centro, que ya hablaremos de él, dónde encontrarte y demás. Pero estás haciendo mucho énfasis en primera estás enalteciendo al doctor Yamamoto, y qué bueno, necesitábamos una versión en español. Claro. No la teníamos como Ginza. Claro. Mira, yo llevo, como te he dicho antes, varios años trabajando con esta técnica, ¿no? Entonces yo en el 2007 me voy a Japón, participo en el seminario de Toshi, paso consulta con él, viendo 60 pacientes al día. Y descansadito, sí, desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Y bueno, pues comparto un poco mi experiencia a través de las redes sociales, ¿no? Y muchos compañeros hispanohablantes, ya no solo de España, sino de Hispanoamérica, me preguntan, ¿no? Oye, ¿y hay algún libro, hay documentación? O sea, existe un interés muy grande por esta técnica, ¿no? Sí. Y es cuando, bueno, pues yo empiezo a recopilar toda esta información, ¿no? Y me decido a escribir un libro. Claro. Porque yo creo que tengo la obligación moral de transmitir, bueno, este poco conocimiento que yo tengo, pues lo quiero, no es falsa modestia, pero de no veras. es poco, yo te lo digo. Bueno, pero yo lo quiero compartir. Y este sí es un pensamiento muy Yamamoto. Yamamoto es un hombre tremendamente generoso que te enseña todo lo que sabe y para el cual su máxima prioridad es el beneficio de los pacientes. Porque mis compañeros acupuntores son muy importantes, pero el protagonista de toda esta historia es el paciente. Entonces, es un hombre generoso, Yamamoto. Súper generoso. Y me preguntabas antes, ¿no? Que Yamamoto es solo poner unas agujas y unos microsistemas muy avanzados, o sea, es una auténtica joya este sistema, pero no, Yamamoto es mucho más, es una filosofía, es una mentalidad, una vez más es holístico, sí, es el todo, es desde claro, cómo la vida la practica. Claro, es un hombre que con 88 años se ríe sin parar, cuya finalidad de vida es ayudar a los demás, intentar quitar el dolor a los demás, ¿no? Entonces, claro, a mí no me parece justo que este conocimiento, que este conocimiento me lo quede yo solo para mí. Y entonces, bueno, pues escribo este libro y lo comparto. Encantado de la vida porque quien comparte tiene más. Bien, estamos en el lugar correcto para decir esto. Gracias. El bien de mi prójimo es mi propio bien, Juan. Qué maravilla que digas esto. Y me imagino que el mismo doctor Yamamoto, como esto lo desarrolló desde la década de los 60s, correcto, también sí. ha ido evolucionando. También, cada día encuentra claro, puntos nuevos. Cada día. Llamó mucho mi atención estos 12 puntos. No les voy a confundir, mis oyentes queridos, porque este libro yo creo que es para pacientes y para quienes quieren también aprender, ¿no? Yo creo que es para ambos. Claro. Porque esto para mí ya va a ser una guía. Ya casi quiero tocarme y hacerme punciones, pero no, iré contigo cuando se necesite. Pero existen 12 puntos Y, ¿no? Que se llaman Ypsilon, la famosa 20ª letra del alfabeto griego. Correcto. Y esos 12 puntos, señálame en mi cabeza un punto Y. Bueno, pues los puntos Y estarían aquí. Sí, exactamente, del oído, sí, que es el nacimiento del pelo. Sí, estarían, fíjate, como traigo la diadema. Tendrían aproximadamente el tamaño de una cajita de cerillas, de una caja de fósforos. Okay. Y ahí hay 12 puntos. Vuélvemelos a señalar. Bueno, sería... Aquí, como una diadema aquí, pequeñita. esto aquí. Muy bien.
Si me están viendo en ¿Vale? Facebook, aquí, arriba de la... Aquí hay 12, aquí hay otros 12, aquí hay otros 12 y aquí hay otros 12. Es decir, tenemos casi 100 48, puntos, ajá. 48 por 2. Pero es fácil. Si yo lo he podido aprender, cualquiera puede. Y esos son los Y. Nada más. Estos son los puntos Y, Y, perdón. correcta. Y, Y Y. en México. Sí, Y en México, perdón. Y además no se dice así, es Y, tienes toda la razón. Vale. Ok, están aquí. Muy Sí. bien. ¿Y los puntos que están aquí? Bueno, pues tenemos puntos básicos aquí, pero también tenemos aquí adelante los puntos encéfalo, luego aquí tenemos los puntos de los nervios craneales o pares craneales. Sí. ¿Vale? Todo esto está en el yin. Todo esto está en el yin con La una... parte frontal de mi cabeza. Claro, digamos. y luego hay una imagen especular Sí. en la parte posterior que es el yang. El yang. Y tratas también de acuerdo a la dolencia. Tratas de acuerdo a al estado en que se presenta tu paciente, es decir, qué muestra, dependiendo del diagnóstico, la información que nos dé el diagnóstico nos va a encaminar hacia qué puntos tenemos que tratar. Claro. Por esto siempre hay que hacer un diagnóstico. Sí. A veces en redes sociales leo con mucha sorpresa, ¿no? Que alguien dice, oye, que mi vecina tiene un dolor en el cuello y un bulto, ¿qué puntos le pongo? Claro, así Qué no... ambigüedad, Dios mío. Claro, así no funciona. La acupuntura nunca es una acupuntura de recetario, de fórmulas, porque estaríamos perdiendo la magia que tiene, de verdad, Por supuesto. que es la individualización del tratamiento. Totalmente de acuerdo. Y si yo te trato a ti hoy, no va a ser el mismo tratamiento que el que te haga dentro de una semana. O sea, imagínate ahora, Si en la misma persona Claro. no es el mismo, ahora en diferentes imagínate personas. en diferentes personas. Hombre, tienes toda la razón. Qué básico es entender esto y además, Juan, que a la mano. Yo creo que para mí es como, ¿en qué puede dañar? ¿Dónde está el efecto secundario? ¿Dónde está el temor? ¿Qué objeción puede poner una persona? ¿A qué te has enfrentado? ¿Cuál es la objeción a no acudir a algo tan ancestral como la medicina tradicional oriental, voy a decir? ¿Qué objeción puede poner una persona? Pues fíjate, Cerrazón, miedo. el principal problema al que suelo encontrarme es el desconocimiento. Claro. Porque es lo único, porque una vez que las personas han probado la acupuntura, saben que no es algo doloroso, porque claro, si a ti así de entrada te dicen que te van a clavar agujas, Hombre, pues te suena vudú. claro, ya de pequeños, ¿no? Nos asustaban nuestras madres, ¿no? Sí. Y nos decían, oye, si no te comes la comida, voy a que te pongan una inyección, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay también algo ahí Por supuesto. como muy ancestral o muy atávico, ¿no? Y muy de titulares, ¿no? También no tenemos fondo. Yo te diría que uno de los eslogans de este programa es que la ignorancia genera miedo y el miedo genera rechazo. Y es por eso que cuando ha habido invitados, a lo mejor de fuentes distintas, todavía más, hay quien me llamó que soy de sectas y del mundo oscuro y no sé qué tanto, digo, bueno, no me conoce y entiendo que el temor haga que me etiqueten así, pero es porque estamos en la búsqueda y por lo menos el saber nos permite discernir si quiero o no quiero, pero Claro. ya sé de qué se trata. En este caso particular sí te he de decir que no comprendería por qué no. No me digas por qué sí, sino mejor dime por qué no, no entiendo. Me refiero a un paciente que tuviera una dolencia. Leí también de parte tuya que no se necesita, de acuerdo a lo que mencionas en tu libro, tener un profundo conocimiento de la medicina tradicional china para poder practicar Yin-Sa. Claro. No se necesita, se puede tener aislado el Yin-Sa. Claro, no hacen falta unos conocimientos profundos de medicina tradicional china para practicar Yin-Sa, porque como te decía antes, es un sistema acupuntural de valoración, diagnóstico y tratamiento independiente. Sí. Pero, lógicamente, si la traes, qué bueno. claro, qué bueno, y si además eres anestesista, pues oye, qué bien, ¿no? Y si además eres capaz de hablar 4 idiomas y puedes comunicarte mejor con tu paciente, pues Qué bien. todavía mucho mejor. ¿Cuántos idiomas hablas? Por favor, dime. No. ¿Hablas alemán? Hablo alemán, inglés, ¿Francés? español y ya. No quiere decir... No me hagas esto. ¿Mandarín? Vamos a hablar del doctor Yamamoto. Pero es importante, porque precisamente, fíjense nada más, queridos oyentes, llámenle casualidad, pero las personas que vienen aquí, que son curiosas, normalmente no están nada más en un ramo de curiosidad, sino abren sus horizontes para seguir explorando.
déjame tomarte como ejemplo, esto lo hago yo, no me lo estás pidiendo tú, pero es así. Normalmente son personas multiculturales, porque están abiertas a otras culturas, a otras religiones, pero no como religión por seguimiento, sino por saber, por explorar a otras ideologías, a otras razas. Y por tanto te agradezco que digas, sí, eso ya es políglota, por cierto. Pues, ¿te guste pues o no? estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, mientras hablamos, me viene a la cabeza una frase o una cita de Javier Cercas, que escribió Soldados de Salamina, que decía que la curiosidad y las ganas de aprender es la droga más adictiva que existe. Cierto. Y estoy completamente de acuerdo. Qué maravilla de adicción. Los Sí. invitamos a mejor probar esa adicción que otras más que hay. Sí, una vez que es como el viajero, una vez que viaja no puede parar porque no lo puede describir ni lo puede sacar de un libro, tiene que hacerlo. Una pregunta que yo te hago también por sembrar en las personas todo tipo de esperanzas en todos términos. Si hay una persona que conoce, por ejemplo, a un fármaco dependiente, a un adicto, también se puede tratar con acupuntura. Se puede tratar con acupuntura, pero la premisa es que esa persona quiera salir de la adicción. La voluntad de la persona Sí, ante todo. sí, que exista un deseo sincero y profundo. Pero si esa persona reconoce, y fíjate, hice la alusión presente por el tema de adicción, que lo estabas connotando con algo positivo, pero si alguien tiene una adicción y reconoce no poder salir tan fácil de las fauces de la droga o lo que sea y necesita, o de la comida, o del alcohol, o del juego, voy a decir muchas, pero al final son adicciones, son sustancias que segregan. Claro. Y entonces también reconocen que va más allá de su voluntad. Por tanto, hay un camino que se puede, un coadyuvante a través de la acupuntura. Por supuesto. El tema de las adicciones es muy complicado, ¿no? Porque hay un sistema de recompensa en el cerebro que es muy, muy potente, ¿no? Y por esto, pues las personas, Fácilmente. claro, entran con mucha facilidad y salen con mucha dificultad. Pero claro, este abordaje multidisciplinario pues es aplicable y beneficioso en todo tipo de situaciones. Qué bueno decirlo y qué bueno saberlo, porque no sobra, no eres un sobrante, eres un coadyuvante en muchos casos. Correcto. Yo quiero, como ya estamos llegando al término de este programa, ¿cómo se va como agua cuando estamos pasándola tan bien? Quiero pedirte, si me permites dar tu página web, www.jh de juanjan-natural.com, y me permites dar el teléfono. Por favor. 655-67-4229, la dirección, Juan. Estamos en la avenida de Bruselas 39, en la Clínica Cantabria. Clínica Cantabria, avenida de Bruselas 49, 655-67-4229. Queridos oyentes, muchas gracias. Los invito a abrir, a seguir abriendo, a seguir siendo curiosos para que ya sea toda una adicción y no puedan parar. Gracias, Juan Han, por todo lo que haces. Gracias por ese legado, y a nombre de todos los que hoy nos escuchan, estoy segura que aplauden, como lo está haciendo Yoli, tu labor. Pues muy nada. loable, y este libro para mí un tesoro. Pues, ya saben, Ginseng, Craniopuntura de Yamamoto. Pues Mandala muchas gracias, Mone, por este programa tan bonito que haces, de verdad, desde el corazón, y muchas gracias por ayudarme a difundir la Ginseng Craniopuntura de Yamamoto. Gracias. Gracias. Finaliza. Si quieren aprender a